Si te gusta esta gorra, mira el video para que se lo hagas a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga y al que tú quieras. Hola otra vez, nuevamente su amigo Alex Trales. Hoy les voy a traer la sorpresa que les dije que les tenía en el tutorial pasado de los moldes de la gorra Snackback. Así que miren esta belleza. Es una gorra de dama, de mujer. Hermosa, ¿cierto? El molde que yo hice del tutorial que es es de hombre. Entonces, si ustedes quieren, el que quiera estos moldes, puede pedirme los que se los envío. Esta pieza está un poco más pequeña que esta pieza. ¿Sí ven? Entonces, si quieren, yo les envío este nuevo molde que pueden usarlo para hombres y para mujeres. La diferencia de esta pieza aquí es que tienen que cambiar la pieza de hombre por la pieza de mujer. Quiero agradecerle a todos los suscriptores, darle gracias a Dios porque ya somos más de 1000. Gracias a ustedes que son parte de este canal y me inspiran para seguir sacando contenidos. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. A todos los que hacen parte de este canal, que el Señor los bendiga. Y los nuevos que están viendo este video y este canal, los invito a que se suscriban para que puedan seguir aprendiendo a hacer otras gorras y puedan visitar el canal. Aquí en este canal hay otros tutoriales de gorras, la gorra 5 panel, la camionera, la boina italiana, también la gorra militar y la visera 3 panel. Así que sin más, vámonos para el tutorial y nos fuimos. Material que vamos a utilizar: la visera, terminal, nosotros le decimos, acá en Colombia le decimos click clap. Vamos a utilizar el sesgo, una recomendación cuando vayan a cortar, que vayan a hacer gorras, miren que la tela siempre trae un orillo. Cuando vayamos a cortar siempre tenemos que cortar a lo largo. Siempre que vayamos a cortar, miren que este es el orillo de la tela. Siempre tenemos que ubicar los moldes en dirección, todos así, todos en dirección de la línea. Así pueden colocarlo, pero no es conveniente. Tienen que colocarlos así todos cuando vayan a cortar, sea un pantalón, una camisa, un suéter, lo que sea. Este mismo molde les puede servir para cortar esta crinolina. Lo único que tienen que hacer es quitarle medio centímetro en la parte de arriba y listo. Y luego pues pega con una plancha caliente sin echarle agua a esta clase de material que es crinolina. Solamente marcamos metamos 2, 2 y 2. Con este molde sacamos la parte de arriba.
Les voy a explicar algo, miren. Para hacer cualquier forma en la visera, en la parte de la visera, ustedes pueden, para sacarle una moda, si no quieren pasarle costura o si lo quieren a dos colores, yo le quité un pedazo y de este pedazo lo que hice fue que lo aumenté a los lados para poder coser esta pieza. Y ahora les voy a mostrar. Después que cortemos, colocamos el molde y sacamos y cortamos. Ya les explico. Entonces mira, uno de estos puede hacerle la combinación que uno quiera. En la gorra 5 panel yo estuve explicando una manera diferente como puede quedar en la parte de arriba. Por ejemplo, este molde lo puedo acomodar acá, lo puedo acomodar aquí, puedo acomodarlo así. Ese es tu creatividad, pero te estoy dando una manera como tú puedes hacer tus diseños de visera. Si quieres, no le pasas costura. Yo le coloqué estas costuras de adorno, y el que no tenga este molde pues de la visera, con mucho gusto, el que lo necesite solamente me escribe y yo se lo hago llegar. Entonces yo, mire, esta visera yo la calculo aproximadamente que la visera va más o menos por aquí cuando se cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es que la voy a rodar un poco más para que quede esta costura visible. Es un bosquejo de cómo pueden hacer ustedes creativos pueden jugar con las telas, hacer combinaciones. Esta pieza es la parte de abajo. Lo que tiene que hacer es aumentarle de 1 centímetro a 1,5 centímetros hacia la derecha y listo. Ahora, si yo quiero que esto quede más grande, entonces pues yo rodo, que se vea más. Entonces yo lo rodo, este es jabón, entonces yo sí puedo rodarla un poco más y me va a dar más. Y colocándole un ejemplo que ustedes, en la creatividad de ustedes, eliminamos esta y aquí está más grande. Y nos va a quedar así. Entonces miren en la parte de abajo, y aquí cortamos la parte de abajo, a los lados, la parte delantera con la crinolina, y voy a colocarle mi logo del canal, y esta es la parte de atrás. Entonces vamos a cortar esta pieza. Bueno, mi gente, aquí tenemos ya listos los materiales cortados. Entonces la parte de frontal, la visera, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de atrás, a los lados, y esta va a ser la tira que vamos a utilizar por dentro. Y estos patrones, el que los necesite, el que los quiera, puede pedirlo, que con mucho gusto se los envío totalmente gratis. Ya saben, como siempre, la visera, ya saben que las viseras, si tienen estas figuras, tenemos que cortarle un pedacito acá de los dos lados para que orme mejor.
Y esta es una tirita que conseguimos que se lo lleva en la parte de adentro de la gorra. Y si no consiguen este material, que es pasta, yo lo saqué de un material reciclable que tenía, de un recipiente desechable de un desinfectante. Entonces ahí les dejo la idea para que puedan hacerlo. Así que vámonos para la máquina. Que lo primero que voy a hacer, que voy a armar la visera y la tira que va por dentro. Ya tenemos la tira armada. Ahora volteamos la visera. Tienen que voltearla así como yo la voy a voltear. Deben voltearla para que cuando metan la visera que no les quede nada, ningún tumultico ahí ni nada de eso. Entonces la visera va a ir de esta manera. Esto para arriba y va así. Les voy a explicar para los nuevos. Esta parte aquí, si le colocaste 2 centímetros, eso es lo que tiene que sobrar. Si le colocaste 2,5, eso es lo que tiene que sobrar de los dos lados. Entonces yo aseguro de un lado, volteo y coso y lo voy acomodando. Ya les explico. Yo lo aseguré de este lado, le pasé una costura ahí. Entonces lo que voy a hacer es que del lado que la acomodé, yo voy a ir acomodando la visera, que las pestañas, estas dos pestañas deben quedar en la parte de abajo de la visera. Las pestañitas que se cosieron tienen que quedar abajo, o sea, hacia abajo. Me explico de este lado, miren, debe quedar abajo de la visera y tiene que ir en la parte de arriba la visera. Entonces la acomodamos de esta manera, la metemos abajo y vamos metiéndole presión, metiéndole presión. Y debe quedar así. Volteamos y le vamos a pasar una costura que quede tececito. Ella debe quedar así, en la costura, toda la orilla. Para esta costura yo utilicé este pie, es decir, que la costura que yo le pasé por aquí por la orilla, el pie va acomodado ahí y la aguja va en toda la orilla. Así que con este pie se trabaja bastante cómodo. Ok, este es un pie para pegar correderas invisibles o correderas normales. Así que cortamos 1 centímetro, 2 milímetros, dividimos la mitad, hacemos un piquete, varios piqueticos y colocamos la tira. Aquí está cortado. Esta tira, para colocarla, sabe que debes medir la mitad, y esta mitad la vas a colocar acá. Y con el mismo pie que utilizamos para pegar esta costura es el mismo pie que vamos a utilizar para pegar esta tira. Así nos debe quedar. Esta costura, miren, fíjense, yo no lo coso hasta acá, no lo coso hasta ahí, porque cuando yo vaya a armar el coco, yo esta pieza le subo el coco arriba y lo ruedo un poquito para que quede más pulida la gorra y no se vea, porque es que si uno no le corta, entonces a veces queda así, queda una mala figura de este lado, por eso se le corta eso. ¿Okay? Ahora vamos a armar esta pieza. Yo le dejé medio centímetro, acuérdense, medio centímetro que se le dejó acá de los dos lados. Entonces cosemos medio centímetro y luego pasamos y pegamos el sesgo. Ya le pegué el logo.
Miren, así debe quedar. Esta parte, si quieren, la pueden abrir y le pegan el sesgo, y es lo que yo voy a hacer. Ya saben que el sesgo debe quedar mitad y mitad. Así nos debe quedar. Un consejo: ya cuando estén cosiendo estas partes que son ovaladas, cuando vayan a pasar la segunda costura, acostúmbrense siempre a enrollar la tela y a estirarla la segunda para que les quede esto abierto, porque a veces no tenemos cuidado que no la abrimos, entonces nos queda subida la tela encima de la otra y entonces eso forma muy feo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a armar la parte de atrás, que es esta parte, y pegamos la de los lados. Aquí cosimos, que es la parte de atrás, y vamos a pegarle el sesgo, este pedacito, que lo abrimos con mucho cuidadito y pegamos el sesgo. Luego que pegamos el sesgo, esta va a ser la parte de afuera. El sesgo lo vamos a abrir y de la misma marca que tiene vamos a coserlo, vamos a pegar medio centímetro en todo el contorno. Una vez que cosimos el sesgo, lo vamos a doblar. Debe quedar así. Entonces, como esto va a quedar en la parte de afuera, van a doblar y van a acomodar el sesgo y le van a pasar una costura a 1 milímetro en toda la orilla. Así nos debe quedar. Les enseño a pegar el sesgo así para los principiantes, porque ya hay, ustedes algunos ya saben coser y les queda más fácil pasar una sola costura. Entonces de esta manera no va a haber ningún problema en que se les vaya a pelar, porque esto va a quedar visible. Ahora vamos a pegar la parte de los lados de la gorra. Entonces comenzamos por este lado derecho. Estos moldes están iguales, puede coserlo acá o acá, pero vamos a comenzar de este lado. Luego pegamos el de este lado también de este lado medio centímetro. Ya pegamos las dos tiras. Acuérdense que van del lado derecho, para que les quede más fácil armarlas y no se confunden, que vayan a armar acá y otra acá. Sigan el paso a paso. Algo aquí que les voy a explicar: si miran que de esta distancia hacia acá hay aproximadamente medio centímetro, bueno, el coco, esta parte no se vaya a armar, aquí hay que cogerle medio centímetro, es decir que esto debe casar con esto. Y vamos a armar, primero vamos a colocar esta pieza encima y vamos a coser medio centímetro. Y aquí en esta parte debemos casarla, debe quedarnos así, debe quedarnos casadito. Ya les digo, así nos debe quedar casadito. Entonces aconsejo que lo casen, le pasen un pespunte para que lo casen, o con un alfiler, y cosen para que les quede casadito. Ahora vamos a pegar el sesgo. El sesgo lo vamos a comenzar a pegar desde esta parte, desde aquí. Comenzamos cosiendo el sesgo de este lado, lo colocamos.
comenzamos pegando el sesgo de esta manera. Lo vamos a dividir mitad y mitad y cosemos. Cuando estén cosiendo, no se les olvide que la tela, la gorra, deben enrollarla de esta manera, y a medida que vayan avanzando van abriendo. Así nos debe quedar. Comenzamos de este lado y ahora vamos a comenzar de este lado para que culmine acá. La idea es que de los dos lados esto debe quedar hacia allá y esto hacia allá, así que se trabaja más cómodo. Entonces comenzamos por acá y culminamos acá. Ya saben que medio centímetro y pegamos el sesgo de esta manera. Así nos debe quedar. Ahora vamos a pegar esta parte, la dividimos, centramos con esto y a donde dé cosemos, como lo acomodamos así, y vamos a coser por la orilla de este lado 2 milímetros desde la orilla hacia la izquierda, 2 milímetros, y cosemos en todo el contorno. Colocamos una puntada larga, así nos debe quedar. Ahora vamos a armar la tirita de la tirita o la hebilla de este material, y ya las armamos. Esto nos debe quedar así. Ahora vamos a armar el coco con la visera. Recuerden que esto se le hizo un piquete para dividir, y a este también. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar y vamos a cazar esta costura, este piquete con este piquete de esta manera. Lo cazamos y vamos ubicándolo en la visera y lo vamos rodando, así como yo estoy haciendo. Y aquí cortamos hacemos esto, lo volteamos y aquí vamos a doblar y acomodamos esta pieza así como yo estoy haciendo, y cosemos toda la orilla 2 milímetros. Así debe quedar. Me detuve en esta parte para explicarles algo. Cuando ustedes lleguen aquí en este lado, la costura va aquí, lo cazan, pasan la costura, cortan esta parte, esto lo doblan, y esta pieza, esta la vamos a coser aquí. No la vamos a coser con el coco, no, la cosemos acá independiente. Cosí, luego esta parte, esta tira, la correa, la cosí independiente, queda así. Entonces acá, aquí le vamos a pasar una costura y le dejamos esto abierto. ¿Con qué fin? Para que cuando se ajuste la correa, ven y les explico, cuando se ajuste, ella se mete acá, le va a entrar acá, va a quedar de esta manera. Por eso le vamos a hacer este procedimiento.
Así que ya va a quedar oculto. Cosemos, planchamos y volvemos acá. Bueno, mi gente, y aquí está la gorra culminada, la gorra snapback de dama. Esta gorra es un poquito más pequeña que la de hombre, entonces la pueden combinar en la combinación y pueden, pues, la creatividad se las dejo a ustedes para que ustedes hagan sus gorras. Ahora les voy a enseñar algo. Si ustedes quieren que la gorra le quede un poquito más pequeña, les voy a explicar el paso a paso. Miren, si la quieren un poquito más pequeña, lo que le van a hacer es minimizarle de los dos lados, puede ser 2 milímetros de cada lado, y a los patrones, estos patrones también le puedes quitar 2 milímetros hasta esta parte de todos los lados, ok. Entonces que el Señor me los bendiga. No olvides suscribirte, y todo el que necesite estos patrones, no se los olvide que estoy a su disposición, su servidor Alex Drales. Hasta la próxima, que el Señor me los bendiga.